a un proyecto más creado especialmente para ustedes, para que lo disfruten y pongan a funcionar toda esa creatividad. El proyecto que les traemos para hoy es desarrollado con material reciclado, así que no te pierdas nada de este video y acompáñanos hasta el final. Amigos, para el tutorial del día de hoy vamos a utilizar goma eva en diferentes tonos: blanca, amarilla, roja, rosada, violeta, verde oscuro y verde claro. También utilizaremos un poco de cartulina. Esto es mineral o piedrita molida en color verde o el color que ustedes prefieran. Perforadora de un solo agujero, rotuladores color azul, rojo, negro, lápiz, cúter punta de lanza, silicona caliente y dos frascos. Necesitamos que sea uno más grande que el otro para que pueda introducirse y quede de esta manera. Y también les dejo los moldes, como siempre. En la descripción del video les dejo el enlace para que ustedes ingresen a nuestro blog y los puedan descargar. Bueno, ahora comencemos con nuestro proyecto. Bueno, lo primero que debemos hacer es tomar los moldes y transferirlos al cartón. Entonces, con el lápiz transferimos cada uno de ellos para que nos queden así, y con el cúter punta de lanza los vamos a cortar. Con el cúter trabajamos de esta manera, sacando los cortes más limpios, o si lo prefieres, de pronto no te queda muy fácil, lo puedes cortar con una tijera. Entonces los moldes nos quedan así, de esta forma. Ahora ya con los moldes lo que vamos a hacer es transferirlos a la goma eva. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, este personaje va en rojo. Entonces lo que hacemos es tomar el lápiz y de la misma manera vamos a marcar por todo el contorno la silueta de este personaje. Después de que tengamos cada uno de ellos marcados de esta manera, entonces con el cúter, en este caso sí te recomiendo utilizarlo porque los cortes necesitamos que sean más exactos. Entonces, para sacar estos cortes, por ejemplo con este personaje, debemos trabajarlo sobre una base que no vayamos a dañar la superficie donde estamos trabajando. En este caso voy a utilizar un vidrio, puedes usar un acrílico, lo que tengas disponible, y lo vamos a cortar de esta manera. Entonces, siempre hacia afuera vamos a hacer los cortes así. Miren cómo va quedando. Debemos tratar de que cuando hagamos el corte se encuentre en las uniones así. Miren cómo va quedando estas partes. Entonces de esta manera, cuando sacamos el personaje nos va a quedar bien la silueta de este, así. Quería mostrarles un poco más esta parte para que ustedes sepan cómo hacer el corte y el personaje les quede bien. Bueno amigos, aquí me extendí en este paso, pero quería que lo vieran como es. Así. Bueno amigos, después de haber hecho el mismo procedimiento para sacar todas las otras piezas, lo que hago es comenzar a decorarlas. Entonces, por ejemplo, esta pieza aquí la pegué en el pecho de la langosta y también saqué 5 circulitos con la perforadora en color blanco. Sacamos 5 circulitos para pegarlos en los ojos, para utilizar para los diferentes personajes, para la langosta, la estrella y el pez. Entonces, para esta estrella utilicé el rotulador rojo, le hice unos puntos y con el rotulador negro le hice la boca. Para este otro personaje, siempre guiándonos con los moldes que les voy a dejar, ahí podemos ver cómo es la forma de cada uno de ellos. Entonces, para la langosta lleva aquí la boca, y para este
Vamos a trazar las líneas negras y los vamos a rellenar. Entonces sería así. Y simplemente vamos haciendo más rayas hasta que las rellenemos. Bueno, aquí después terminamos las otras rayas y le vamos a pegar el ojo en esta parte. Entonces para los ojos también lo que vamos a hacer después de pegarlos es hacerle un punto en el centro. Ponemos el rotulador y lo retiramos. Entonces van a quedar listos nuestros ojos para los personajes. Esto es mejor hacerlo después de pegado, porque de pronto con la manipulación podemos manchar. Bueno amigos, entonces después de realizar estos pasos, de armar todos nuestros personajes, pegarle los bigotes y hacer todo este procedimiento, entonces ahora continuamos con esto. Les quiero mostrar, vamos a tomar los frascos y con la goma eva, en este caso yo utilicé una goma eva de un calibre más grueso, pero ustedes si no la consiguen, no la tienen, lo que pueden hacer es pegar 3 capas de goma eva para que quede este calibre, para que nos quede así grueso. Entonces vamos a tomar el frasco más grande y lo vamos a poner por donde es la boca. Vamos a hacer presión para que nos quede una marca. Y con esa marca, de pronto si no se alcanza a ver en la cámara, aquí queda la marca. Vamos a cortar 2 piezas de este tamaño. Pero a una de las piezas lo que vamos a hacer es tomar el otro frasco y centrarlo y hacer lo mismo, hacer la misma marca. Entonces a esa pieza le vamos a recortar el centro para que nos quede así. Bueno, ya con esta pieza, esta se la vamos a introducir a este frasco, al pequeño. Necesitamos que quede así, este frasco. Y la otra pieza que cortamos la vamos a pegar aquí en la base. Aquí, como pueden ver, ya pegué la base y también los personajes. Como son 3 personajes, entonces los vamos a ubicar bien distribuidos. También en este otro frasco donde van las algas, entonces son 3 algas, las vamos a pegar de igual forma, distribuidas correctamente. Entonces para pegar estas algas lo que vamos a hacer es aplicar un poco de silicona aquí en esta parte y vamos a voltear el frasco ubicándolo hacia abajo más bien y así. Con esto de pronto nos ayudamos con un palito o un lapicero, lo que tengas disponible para hacer presión. Entonces las vamos a pegar por la parte interna. Estas algas sí van por la parte interna. Los otros personajes en el frasco grande van por la parte exterior. Entonces van a quedar así. Ya cuando tengamos los frascos totalmente decorados, lo que vamos a hacer es tomar el mineral y en el frasco más grande vamos a agregar en la base, que nos quede cubierta la base. No vamos a agregar demasiado, así, miren, que apenas alcance a cubrir la base. Después de esto, entonces vamos a introducir el otro frasco. Este frasco lo vamos a ubicar que nos quede así, distribuidas las plantas, de pronto en la parte donde no hay personaje, así. ¿Ven? Entonces en este espacio entre personajes que queden las algas. Y acá abajo nos va a quedar así, como si fuera la arena del fondo, pero de color verde. Antes de taparlo, que como ustedes ven aquí tengo esta pieza, no la he introducido todavía, entonces lo que vamos a hacer es tomar un poco de agua y con el rotulador azul que les había mostrado al principio, preferiblemente un rotulador que ya no nos sirva, entonces lo vamos a introducir y vamos a preparar el color azul. Simplemente le damos vueltas
y el agua se va tiñendo. Es con solo un poco de agua. Ahí está, esta agua preferiblemente debe ser hervida, pero yo lo voy a mezclar, le voy a mezclar glicerina. No les mencioné este componente al principio. Si ustedes quieren lo pueden preparar solo con el agua, pero mejor le agregamos la glicerina para que el agua no se nos dañe tan fácil. Ustedes le dan la tonalidad que más quieran, más oscuro, más claro. Así. Y después de esto, entonces, agregamos glicerina. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es vertirla con mucho cuidado porque necesitamos que esta quede en medio de los dos frascos. No vamos a mojar el frasco, el interno. Entonces con mucho cuidado la vamos a vertir. Así lentamente. Vamos a vertirla que nos quede más o menos a esta altura. Bueno amigos, cuando ya tengamos el agua al nivel que deseemos, lo que vamos a hacer es tomar el aro de goma eva que teníamos de aquí de la boca del frasco y lo vamos a introducir, haciendo como una especie de tapón. Y a la vez nos va a sostener el frasco. Recuerden que el frasco lo acomodamos para que nos queden distribuidas las algas en estas partes. Entonces simplemente lo que hacemos es introducirlo y ya. Él nos va a sostener. Y de esta forma ya queda listo nuestro proyecto para que nos sirva de portalápiz, portalapiceros, lo que tú quieras, o como un recipiente donde puedes utilizarlo para lo que mejor desees. Mira, así nos queda. Espero que les haya agradado este proyecto, sencillo, fácil de hacer. Y como siempre, muchas gracias por acompañarme y nos volvemos a ver en otro video.